sumerges en las sombras de la historia, donde la verdad se esconde tras una telaraña de misterios. Bienvenidos a La Telaraña Roja, el podcast donde desenmarañamos conspiraciones, leyendas urbanas y los rincones más oscuros de la historia. Prepárate para descubrir secretos ocultos y teorías que desafiarán tu realidad. Yo soy José Coahuila. Yo soy Rayo Rojas. Y que inicie el culto. Ay, ¿cómo estás, mi querido Rayo? Otra semanita de grabación. De grabaciones. Ya la gente nos dice, oye, ¿por qué no son constantes? Pues porque no nos ven. Si nos vieran y nos dijeran, oye, extrañamos ahí, queremos por favor que nos manden, que hagan más contenido, pues con mucho gusto lo hacemos, pero mientras no nos vean lo vamos a estar haciendo cada que nos lo permita la vida. Sí, pues sí. ¿Cómo estás, sí, amigo? no somos constantes porque no nos ven. Que haya carros negros vigilándonos todo el tiempo no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Es solo porque no nos ven. Son los que... Creo que ellos son el algoritmo. Sí, aparentemente. Porque sí me está siguiendo el algoritmo. Son como el algoritmo de la vida, ¿no? El algoritmo Te desuscribe. Te van a desuscribir y quitar tu cuenta. Ya sentí lo que sintió Bill Ryan y Serge Monaz y toda esa banda. Oye, es que le pegamos a algo más local, güey, con eso del Acámbaro. Sí va. Sí, y luego todo lo que resultó, no, hombre. Vaya, si no han visto los podcasts anteriores, vayan. La verdad es que están buenos, está bueno el contenido. Y muchas gracias a todos los que se suman y se van uniendo a esta comunidad de, ¿cómo dijimos que se llaman? Los tejedores. Son los tejedores de la bandita. Saludos a todos los tejedores y tejedoras. Y pensé que es el Panteón, dije el señor del Panteón. ¿Cómo está, don Cuco? Don Cuco ya nos dejó volver a entrar al Panteón. Ya. De noche, De noche. De noche. Ya no tenemos que grabar de día. ¿Cómo estás, mi querido Ray? ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? A ver, platícame. Todo bien, pues hoy vamos a hablar de la zona del silencio, donde el mundo calla. La zona del silencio. Yo sé de la zona del silencio que está en el México, en el norte del país, y que pues hay muchas cosas raras ahí. Vistas de ¿cómo se dice? Avistamientos de el fenómeno no humano. Ajá. ¿Qué más? Hay incluso poltergeists, ¿o cómo se llaman? Bueno, hay más que nada avistamientos ovnis de seres extraños que no podemos decir qué son. No sabemos de muchos qué son. Tipos. ¿Cómo se Cosas les que reporta la gente, ¿no? ¿Cómo se les llama a estos que son como de la naturaleza? Los gnomos, los seres de la naturaleza. No, tienen un nombre ahí. Saludos a mi querido amigo Fepo que nos mandó saludar, Rey. Sí. Dijo, ya vi lo que están haciendo, muchas gracias, y que espera que ahora que se libere su agenda nos va a acompañar. Era una sorpresa, pero estén muy atentos. Estaría bien Saludos chido. a mi querido Fepo. Te mando un enorme abrazo, amigo. Ese episodio del 23, el último que sacó del 29 de mayo, no sé qué, está medio fumado, pero todo lo demás está muy bien, amigo. Ya se lo dije, le dije, güey, ya deja de meterte cosas. No, él es como muy sano. Muy sano, muy sano, y además muy buena vibra. Sí. O sea, fuera de lo bueno, no vamos a hablar de otras personas, de otros podcasts. Pero sí. Hasta que nos mencione mi querido Fepo, que diga, oye, voy a ir a la Telaraña Roja y la verdad. Sí. Muy bien, mi querido Ray, la zona del silencio. Bueno, la zona del silencio es un lugar donde las brújulas enloquecen, los radios enmudecen y perdí la línea. Ahí está. Y donde la realidad parece doblarse sobre sí misma. Un punto en el desierto de Mapimí que ha capturado la imaginación de científicos, ufólogos y amantes de lo paranormal. Así es. Y es que, ¿qué esconde este vasto desierto que lo hace tan especial? Es simplemente un capricho de la naturaleza, un punto de encuentro extraterrestre, un secreto gubernamental muy bien guardado. Pues hoy nos vamos a dar a la tarea, como siempre, amigos amantes de los misterios y las teorías paranormales, pues de desentrañar, de desenmarañar todos los hilos de esta telaraña. Los hilos de esta telaraña de la zona del silencio. Y mira, vamos a empezar por qué es, datos duros, dónde está y de qué se trata. Bueno, la zona del silencio es un área localizada en el bolsón de Mapimí, en el norte de México, donde convergen los estados de Durango, Chihuahua y Coahuila. Esta región forma parte del desierto de Chihuahua y abarca aproximadamente 12,000 kilómetros cuadrados. Está situada entre los paralelos 26 y 28, a unos 180 kilómetros al noreste de la zona metropolitana de La Laguna, de Coahuila, de la zona lagunera de Coahuila. ¿De dónde son tus parientes? De donde son mis parientes, exactamente. Así es. Esta zona pues es una región desértica, es un desierto árido, muy accidentado, baja densidad poblacional, alrededor de 5,000 habitantes en toda la zona.
que viven pues en pequeños pueblos, o sea, ni siquiera viven todos juntos, ¿no? O sea, están como dispersos. Es difícil encontrar a veces gente por allá. Viven en pequeños pueblos, pues dedicados principalmente a la ganadería y al turismo de aventura. Tiene una extensión aproximada, ya como tal la zona del silencio, de 3.430 kilómetros cuadrados en algunas fuentes. Sin embargo, se cree que toda la región que se le conoce, tanto la habitada como la deshabitada, pues son 12.000 kilómetros cuadrados. Esto pues obviamente varía un poquito los datos de repente hasta el estudio que hizo la UNAM, el INAH y el POLI, o sea, no concuerdan mucho, y eso es algo curioso que nos va a dar ciertos indicios en lo que vamos a hablar. Cuesta trabajo delimitarlo, ¿no? Así es. Pareciera como que el lugar crece y decrece. Órale, qué loco. Está bien interesante. Y bueno, pues sí, como bien comentabas, pues es parte del bolsón de Mapimí, zona de las comunidades autóctonas del norte del país. Y pues es una reserva de la biosfera reconocida porque también tiene un ecosistema muy particular que no hay en otra parte del mundo, solo ahí. Y fíjate que la zona del silencio también llama la atención porque no solamente son los hechos que se registran por ende en ese lugar, sino lo que sucede de fuera y que termina en ese lugar. Resulta que en el año de 1970, por ahí del mes de julio, un misil estadounidense tipo Athena RTV. Athena RTV. ¿Qué te dije de corregirme, Rayo? Por favor, no lo vuelvas a hacer enfrente de los telaraños. ¿De los qué dijimos? Tejedores. Tejedores. Ah, sí, tejedores. Entonces les decía que un misil tipo Athena RTV que transportaba 2 contenedores de cobalto 57, que es un material muy, muy radioactivo. Sabemos lo que sucedió con el cobalto 57 también en Chihuahua. Cobalto 60. Ah, ese fue cobalto 60. Estaba un poquito más enriquecido. Se desvió y cayó en esta zona. La búsqueda de recuperación del misil duró más de 3 semanas y generó gran interés y mitos sobre este lugar. Se reportan anomalías magnéticas que afectan la transmisión de las ondas de radio y el funcionamiento de dispositivos eléctricos como radios, brújulas y relojes que supuestamente fallan o se detienen en la zona. Así es, estas anomalías justamente pues dieron origen al nombre de la zona del silencio, ya que se dice que estas ondas de radio no se transmiten normalmente, causando una especie de aislamiento comunicativo. Existen muchos reportes de fenómenos extraños como luces en el cielo, sonidos inexplicables y mutaciones en la flora y fauna, aunque estas afirmaciones pues carecen a veces de respaldo científico sólido, pero también está al otro lado de que, un güey te dice vi un nopal morado, ¿qué dices? No le crees. Si llegan 1000 güeyes en diferentes momentos de tu vida a decirte vi un nopal morado. Inspiraste la canción de Rodrigo González. Así es. La de Tiempo de Híbridos. Tiempo de Híbridos. Pues allá hay nopales morados. ¿En serio? Sí. ¿En serio? Sí. Órale, güey. Digo, no me extraña porque, bueno, los nopales y las tunas tienen diferentes colores. En ningún otro lado del mundo donde hay nopales se ha dado un nopal morado. La particularidad de las... Lo que será la tuna. La tuna es lo que... Normalmente el nopal siempre es verde y lo que cambia es como la tuna. El tipo de tuna, el tamaño, el color. Pero un nopal como tal morado. Tienes razón, sí. Y es morado así psicodélico, o sea, no crees que es un morado tenue. ¿Y alguien se lo ha comido para ver qué pasa? Estaría curioso, ¿no? Fíjate que algunas investigaciones sugieren que la causa del silencio en esta zona y las anomalías podrían estar relacionadas con un campo electromagnético natural o con la presencia de minerales específicos en la zona, pero no hay una explicación definitiva hasta el momento. Expertos en geología y biología han desmentido muchas de las leyes y mitos que rodean la zona. Leyendas. Pero muchas leyendas y mitos que rodean la zona. ¿Yo qué dije? Leyes. Muchas leyes, pues es lo mismo, leyendas. No es lo mismo ley que leyenda. Perdón, güey. Y mitos que rodean a la zona calificándola como un lugar con características similares a otros desiertos, sin fenómenos extraordinarios confirmados científicamente. Así es. Pero ahorita vamos a ir desmenuzando poco a poco. Toda esta zona es un área protegida donde se realizan investigaciones científicas serias y se ha limitado el acceso turístico para preservar los estudios y evitar la difusión de información errónea. Debido a su baja cobertura de telecomunicaciones, solo 2 señales de radio y 2 de televisión llegan específicamente a esa zona. Las empresas pues no invierten en infraestructura celular, lo que contribuye pues también un poquito más a la dificultad de comunicación. ¿No? Sí, hay baja densidad poblacional. Por el tipo de terreno y por eso que pasa es más caro poner una antena y pues la empresa simplemente no lo hace, ¿no? Y bueno, esta zona pues es muy utilizada como ruta por narcotraficantes debido obviamente al aislamiento y la falta de vigilancia, lo que pues también representa un riesgo de seguridad para la región.
La zona justamente anteriormente fue parte del mar de Tetis, por lo que se han encontrado fósiles en la región. La población local vive en condiciones rurales y el turismo se basa justamente en la curiosidad de quienes van a visitar este lugar y los curiosos por los fenómenos y el paisaje desértico. Así es. Pero la zona del silencio es mucho más que un desierto con un cohete. Se le atribuyen fenómenos realmente extraños. La más famosa, por supuesto, es la interrupción de las señales de radio y celular. La gente dice que es como si el lugar absorbiera el sonido y las ondas. Inclusive han habido youtubers que van a la zona a gritar y literalmente, o sea, la cámara, estando a donde tenemos nosotros la cámara, no capta sonido. ¿A esa distancia? Órale. Es cierto, y hay numerosos testimonios de visitantes que reportan fallos justamente en sus dispositivos electrónicos, brújulas que giran sin control y hasta relojes que se detienen. Científicamente se asocia con la presencia de magnetita subterránea y una alta concentración de fragmentos de meteoritos ricos en hierro. Es que pasan cosas muy particulares en ese lugar. Así es. En ese lugar. Las características y lo que hay ahí es muy difícil de encontrarlo en otro tipo de desierto, en otra región, incluso saliendo de esta frontera, de los 12,000 metros cuadrados. Kilómetros. Perdón, kilómetros cuadrados. No me corrijas. No me corrija la gente que se dé cuenta. Pero bueno, como sabemos y lo hemos desmenuzado muchas veces aquí desenmarañado, pues la ciencia rara vez explica todo. Porque no solo son estas fallas en tecnología, ¿no? O en aparatos tecnológicos. La zona del silencio es famosa por ser un imán para cuerpos celestes. Se dice que ahí caen más meteoritos que en cualquier otra parte del mundo. Exactamente. Y pues justamente es lo que decíamos, ¿no? Que ya este espacio, o sea, le pasan cosas muy particulares justamente en esta región. Es una afirmación que ha sido objeto de debate, justamente, ¿no? Esto de los meteoritos. Así es. Aunque sí ha habido caídas de meteoritos importantes en la región, como el famoso meteorito de Allende en 1969, que fue justamente un año antes de lo de Misilatena. Este es uno de los meteoritos más estudiados del mundo y cayó relativamente cerca. Esto sí es un hecho que se registró y la pregunta es si la tasa es realmente anómala o si la fama del lugar amplifica la percepción. O sea, si es realmente anómalo lo que está sucediendo ahí, o el hecho de que la gente empieza a creer que en esta zona pasan cosas particulares, pues pone justamente más atención en estos hechos, ¿no? Así es, aunque a mí se me hace un poquito difícil, o sea, que la gente te esté diciendo es que ahí siempre caen cosas del cielo. Porque la gente lo está viendo, porque, o sea, no sé, tú puedes decir estar en cualquier otra parte del mundo, en cualquier otra ciudad, y no es como que la gente te diga, sí, aquí caen cosas del cielo. ¿Estás de acuerdo? Ajá, como que sea tan obvio, que pase tanto, tan común. Ajá, tan común. O sea, y no te lo dicen como algo así como, wow, ¿no? O sea, la gente de ahí dice como, sí, siempre caen cosas del cielo. ¿Qué día es hoy? Hoy es jueves, ¿no? Sí, yo mañana más tardar. Mañana más tardar caen, aquí espérese. Sí, güey, o sea, y sobre todo pues ya la gente sabe qué es lo que sucede ahí, ¿no? Así es. El mismo Fepo, de justamente quien estábamos hablando, hace unos meses fue a visitar esta zona y pues ahí también hay muchas cosas que sucedieron y se registraron. Sí, así es. Aparte que, o sea, científicamente, tanto dependencias gubernamentales de México como de Estados Unidos son así de, no, ahí no pasa nada, todo es científicamente explicable, pero restringen la zona para que la gente no vaya. Entonces, o sea, ¿por qué? ¿Por qué no me dejas investigar? Justamente como en la cámara, ¿no? Exacto. ¿Por qué no me dejas investigar? Si estás diciendo que no, ¿por qué no das esa libertad de hacerlo, no? Exactamente. Y aparte de todo esto que me dices de la flora y la fauna inusual, se habla de cactáceas mutadas como el nopal morado o tortugas endémicas. Solamente ahí se dan cierto tipo de tortugas. ¿Es la radiación del cohete Athena culpable de estas mutaciones o hay algo más exótico, más perturbador atrás? Fíjate que la presencia de especies endémicas y adaptadas al desierto es común en muchas reservas, justamente. Pero este tema del el nopal morado, por ejemplo, es un fenómeno natural de adaptación al estrés hídrico y frío. No necesariamente es una mutación por radiación, como se podría creer, ¿no? Pero, por supuesto, que en el contexto de la zona del silencio, pues todo genera suspicacias, ¿no? Así es. Y la gente que vive cerca
tiene siempre sus propias historias, como en todos lados, pero mucha gente, muchas personas allá cuentan sobre encuentros con seres extraños, a veces descritos como humanoides altos, rubios y de piel muy clara, que no son de este mundo. Otros hablan de bolas de fuego que cruzan el cielo nocturno. Como los hijos del maíz, ¿no? Ándale. Así. Y también hay registros, aunque esos son un poquito menos, de gente que dice que ha visto como personas muy pequeñitas. Enanitos. Pequeños. Como duendes, o sea, más bien, o sea, literalmente muy pequeños. Órale. Le digo que pasa de todo ahí, o sea, pasa de todo ahí en esa zona del silencio y mira, nadie dice nada. Qué irónico. Justamente, bueno, ya hemos tocado suficiente sobre este tema de las anomalías y las leyendas, pero ahora es momento de sumergirnos en lo que realmente alimenta a la telaraña roja, las teorías de conspiración. Esto es lo que se sabe, lo que se conoce, lo que está pasando y la gente conoce normalmente de la zona del silencio. Pero ¿qué hay de estas teorías de conspiración, Rayo? Pues la primera, y por supuesto de las más grandes, pues es lo de que hay una base extraterrestre oculta, ¿no? Mucha gente piensa eso por la cantidad de avistamientos ovnis, ¿no? Hay muchísimos avistamientos ovnis, muchos contactos con extraterrestres también, y pues muchos creen que la zona del silencio no es como solo un punto de paso, sino un lugar donde estos seres tienen una instalación secreta. ¿Qué te parece, mi querido Pepe? Mira, la idea justamente de una base subterránea es un ya clásico de la ufología, ¿no? Sin embargo, la inaccesibilidad y el secretismo militar alrededor del incidente de Athena ciertamente alimenta esa narrativa. Así es. No hay pruebas concretas, pero la falta de transparencia siempre da pie a la especulación. Exacto, ¿no? O sea, que no te dejan tampoco investigar o meterte, pues, ¿por qué, no? Pero, ¿y si no son extraterrestres, sino algo más de esta tierra, pero igual de secreto y delicado? Intraterrestres, ¿no? Se llaman. Pues algunos hablan de experimentos militares ocultos ahí. Como en conjunto como en el área 51, ¿El área 51? pero por parte del ejército mexicano. Inclusive hay algunos militares que dicen que en la zona del silencio hacen entrenamientos. O sea, ves que contratan, por ejemplo, no sé, de la Seguridad Nacional de Estados Unidos, de la CIA, de todo esto, del MI6, del Mossad y todo esto, que adiestren a nuestras fuerzas especiales y eso, que muchas veces lo hacen también ahí. Aunque la milicia nunca lo ha confirmado, hay muchos que dicen que sí. Y justamente esta teoría se enlaza directamente con el incidente del cohete Athena. Así es. La urgencia y el secretismo de la operación de limpieza podría no solo deberse a la radiactividad, sino a la recuperación de algo más que venía a bordo de ese cohete. Quizá no tanto un portal, sino alguna tecnología o fenómeno geológico que quisieran estudiar sin que la gente supiera, ¿no? Así es, sin que la gente se entrometa, como usualmente lo hace. Como usualmente lo hace la gente chismosa, como todos nosotros. Y pues también no podemos olvidar la teoría de que es un vórtice energético, un portal dimensional, un lugar donde las leyes de la física se debilitan, permitiendo la entrada y salida de seres o energías de otras dimensiones o de otros mundos. Y pues eso podría explicar también las fallas electrónicas, apariciones y hasta atracción de meteoritos. Es justamente una explicación que busca unificar todos los fenómenos inexplicables bajo un mismo paraguas. Si bien no hay bases científicas para los portales dimensionales, no hay alguna base científica para esto, se conciben estas teorías de la idea de un área con propiedades geofísicas inusuales. Y esto, bueno, podría tener mucho sentido por los minerales que hay en esta región y los meteoritos y todo lo que ha alimentado a la Tierra no solamente durante el tiempo de la existencia del ser humano en la Tierra, sino quién sabe qué haya sucedido incluso antes, ¿no? Justamente en esa región. En esa zona. Y pues este tipo de situaciones afectan el espacio-tiempo de una manera intrigante, ¿no? Intrigante, claro. Y una de las teorías más oscuras de esta zona del silencio es una especie de... Bueno, muchos dicen que es una especie de vertedero de tecnología o desechos alienígenas. Que los meteoritos y restos de cohetes no son accidentes, sino que son atraídos o depositados ahí por una inteligencia superior. También hay unos que dicen que justamente ahorita con todo lo que está viendo de la desclasificación
de documentos y de que pues hay vida aparentemente extraterrestre que la milicia gringa tiene. Muchos creen que la zona está restringida porque muchos de los desechos de todo eso que han encontrado que no tienen explicación como tal los tiran ahí y eso también altera más la zona. Es un basurero de cosas raras. Ajá, haz de cuenta que el hecho aprovecharon como que ahí no se pueden comunicar, o sea, ahí si te quieres comunicar en radio no puedes, por teléfono no puedes, las señales satelitales no entran bien ahí, pues ¿dónde vas a poner las cosas para que nadie esté de chismoso? Para que no haya, o si lo encuentra alguien, no haya una forma de documentarlo incluso, exacto, ¿no? Y esto justamente se conecta con la idea de que la Tierra es visitada y que existen zonas específicas que son de interés para estas entidades. La alta concentración de ciertos minerales, como ya lo habíamos comentado, o la configuración geológica podrían ser lo que los atrae, ¿no? Como lo que pasa en Tamaulipas, por ejemplo, en Tampico. Ándale, algo así. ¿No? Y vamos a lo que nos preguntábamos, ¿por qué está restringida si oficialmente ya con pruebas científicas no hay anomalías, ¿no? Sí, ¿por qué lo restringe? Es normal. Ajá. Si no hay ningún tipo de anomalía según fuentes oficiales, ¿por qué está restringida la zona, no? No tiene sentido. ¿Realmente hay bases militares en la zona del silencio? Pues el único evento confirmado que podría considerarse una instalación temporal fue la operación de rescate del cohete estadounidense, el Athena RTV, no sé qué. Y esto tuvo un despliegue militar que fue documentado. Es lo único que ha habido sobre una base militar, documentado. Fue un despliegue militar que justamente fue documentado y el 11 de julio de 1970, tras la caída del misil Athena, se desplegó una operación extraordinaria. Wernher von Braun, fundador de la NASA, dirigió personalmente esta operación. Él personalmente dirigió la operación durante 28 días en conjunto con la Marina y contratistas, parte del JP Morgan. Otra vez. Haz de cuenta que JP Morgan tiene contratistas que trabajan para el gobierno, para la NASA y para entidades así, CIA, NSA, todo ese rollo. Y parte de esos contratistas, junto con los militares y la NASA, fueron a hacer esa operación. Y participaron marines, ¿no? De México. Pues básicamente eran guardias de seguridad. Estaban nada más resguardando la zona mientras... Hicieron, haz de cuenta que hicieron el perímetro y estas otras entidades se metieron a rescatar el misil porque ellos dijeron, bueno, es un misil de carga radiactiva de nosotros les limpiamos la zona. Eso fue el pretexto. Durante esos 28 días se estableció un centro de reclutamiento temporal en Mapimí. El control militar absoluto de la zona durante la búsqueda, o sea, estuvo completamente militarizado. Sí, o sea, ahí no te podías acercar. Nadie se acercaba a ese lugar sin autorización de la milicia. Además construyeron un ramal ferroviario, un ramal de ferrocarril de 12 kilómetros para transportar los restos de o sea, dijeron, Athena. Es que con eso lo vamos a limpiar. ¿Tú crees que iban a invertir en un ferrocarril para 12 kilómetros nada más para sacar un cohete? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Pues hay ocasiones en las que se queda toda esta basura espacial, todo lo que cae de los satélites. Y les vale. Ahí se queda, infectando a la gente. ¿Cuál era la intención? ¿Qué es lo que tanto les importaba que viajaban en ese cohete, no? Hubo presencia de científicos, equipos especializados y justamente personal militar. ¿Cuáles fueron estas características de la operación, mi querido Ray? Pues esta operación temporal, en teoría, tenía características de instalación militar a largo plazo. Para empezar, pues el acceso restringido, o sea, nadie entraba y nadie salía sin autorización, así. Tenían infraestructura especializada, equipos de comunicación, laboratorios móviles, personal científico militar, como comentábamos, ¿no? Combinación de NASA y Fuerzas Armadas estadounidenses, junto con contratistas externos trabajando directamente para el gobierno de USA, que como bien logré investigar, esas empresas de contratistas externos para el gobierno siguen operando y son parte de JP Morgan, del grupo de JP Morgan, de esa élite que hemos hablado siempre. No sé por qué siempre salen embarrados. Siempre salen embarrados. Ya vean esta constante, o sea, ustedes chequen todos los episodios y dense cuenta de esta constante. Nos estamos preocupando por que si el PRI, que si Morena, que si la 4T. Que la 4T. Realmente eso no importa absolutamente nada porque los responsables de todo lo que está sucediendo en el mundo son esos malditos sionistas que se están adueñando violentamente de lo que dicen les corresponde de manera divina.
los sionistas, el América, Trump y las farmacéuticas Y Disney. y Disney que Chinguen chinguen a su madre, güey. A huevo. Y lo más curioso de todo estas características de la operación es que todo fue manejado con un secretismo extremo. O sea, literalmente dicen, hay una entrevista no oficial que encontré por ahí, que no sé si sea real porque no había como tal una fuente, de un supuesto coronel de aquellos entonces que ya viejito, dijo, él falleció en Durango, la ciudad de Durango, y él decía que él era el único de los que hablaba inglés por su alto rango, que estaban haciendo el perímetro por parte de la Fuerza Armada Mexicana en ese momento, en esa operación específicamente, y que, o sea, los mismos gringos a su personal les estaban diciendo en inglés que quien hablara de algo de eso, o sea, literalmente lo iban a fusilar, o sea, pero ya ni siquiera disfrazado, o sea, si hablas de eso afuera de aquí, te fusilan, así, de ese tamaño era el secretismo. Y hasta la fecha sigue la información clasificada, o sea, esa no ha sido de la que han desclasificado, no. Pero pues sí. ¿Qué habrá sido con ese? ¿Qué habrá pasado con ese cohete Athena? Pero sí hay por ahí, creo que nos vas a hablar de la única instalación permanente que hay ahí. Pero esto es más como, o sea, sí existe esta instalación permanente, es una instalación nacional, Así es. pero dedicada justamente al estudio de la biosfera, De la ecología. de la ecología de la vida ahí en Mapimí. La única instalación justamente permanente documentada es la Estación Científica del Instituto de Ecología, que cuenta con un laboratorio en el desierto, que es la primera estación de campo construida en la zona. Hay investigación científica legítima que se puede documentar y se puede encontrar estos estudios de los ecosistemas de los desiertos. Lo que sí es que el personal es restringido, no cualquiera puede entrar a esa estación científica del Instituto de Ecología. El acceso es limitado para proteger la investigación de lo que ahí se encuentre. Pues no se supone que no hay nada anómalo. fuera de lo común. Y todo el tiempo están realizando estudios. No hay un punto, hay lugares en donde llegan, se acabó ya no hay nada más que investigar. Vámonos. No, esa sigue activa Ahí desde los sigue 70. activa y siguen habiendo estudios en temas de biodiversidad, especies endémicas y la conservación del lugar. Pero también se han encontrado en este lugar problemas con el turismo sonero. Sí, así A es. ver, platícame qué es el turismo sonero, para empezar. Pues cuando hay turismo por algo La Sonora- específico, la la Sonora Sonora Dinamita, Dinamita, que toca en todos los estados el mismo día. Ándale, así pasa, Para que veas, nosotros hablando de teorías de conspiración, ahí está, mira, vórtices, espacio-tiempo. Y todos son la original. Y todos son la Sonora original Dinamita. Sonora Dinamita. Sí, sí. Vórtices de espacio-tiempo, o sea, son omnipresentes. Esos son omnipresentes. Nada más para que no te andes. Bueno, pues los investigadores justamente de esta estación científica han reportado interferencias de visitantes que confunden el laboratorio con un hotel, perpetúan mitos sobre actividades extraterrestres. Más allá de lo que podría extrañarse es que si bien se estableció temporalmente una base militar estadounidense en el lugar, no hay bases militares oficiales mexicanas Ni extranjeras. en la zona del silencio. Lo curioso es que oficialmente no hay ni una sola de estas bases militares. Sin embargo, se habla de que sí existen estas, que son bases militares secretas en la zona del silencio. Y básicamente estos son reportes de gente porque está prohibido entrar ahí, pero pues ya ves que al mexicano sigue siempre las reglas, ¿no? Sí. ¡Viva México! Viva México. ¡Viva México! México, México, ra, ra, ra. Entonces, pues ha habido mucha gente que se mete, pues valiéndole madre, básicamente, ¿va? Y el 80% de toda esta gente que se ha adentrado en el desierto reporta ver aparentes bases sin ningún tipo de nomenclatura o bandera. O sea, ves que las bases normalmente pues traen algún número, letras, identificando y ejército mexicano, se ve en la marina, lo que sea, ¿no? Así es. Inclusive extranjeras, porque bueno, en México en teoría no hay, deberían de estar reportadas con alguna bandera o algo. Pues mucha gente dice que se mete y ve bases, pero que no tienen nada, o sea, no hay nomenclaturas, no hay banderas, no hay nada, simplemente está la base, con personas, con personal aparentemente militar, y pues no hay manera de saber si es una base mexicana, extranjera, de alguna empresa, porque en teoría pues oficialmente no hay ninguna, ¿no? En teoría, oficialmente. Ajá. Y pues existen también bases secretas estadounidenses. Sí, aunque no lo quieran aceptar no lo en toda quieran Latinoamérica. Son las cuasibases en América Latina. Cuasibases.
Sí, oficialmente no. No existe. Lo cierto es que, aunque no específicamente en la zona de silencio, Estados Unidos ha establecido cuasibases o instalaciones informales en América Latina. Estas bases informales son secretas y están ubicadas en la costa del Pacífico. Y se dan a través de negociaciones informales sin tratados oficiales. No se confirma nada, todo es debajo de la mesa. Básicamente es de cuenta que eso es lo conveniente de la gentrificación. Ok, a ver, platíquemelo. Imagínate que, no sé, te vas a la zona del Pacífico, vamos a agarrar una playa muy concurrida, vamos a Los Cabos. Ok. Estás en Los Cabos y llega un güerito a decir, quiero comprar una casa aquí. ¿Se te haría raro? No. Y compra la casa. Y resulta que la casa es una base de la CIA, sin que nadie se entere. Por eso ayuda la gentrificación así. ¿Y cómo te enteras que eso es una base? Las armas se las compras a los narcos. Porque así se maneja la CIA, ¿no? Aunque digan que no y se quieren hacer los buenos, Sí, señor. son Sí, una señor. cochina de esos Sí, vatos, señor. Sí, señor. ¿no? Sí. Entonces ya tienen toda su base, traen tecnología y de repente dicen, no, pues es que ya me gustó aquí, voy a sacar mi visa de trabajo para estar en México y pues necesito traer mis aparatos porque yo me dedico a la tecnología y voy a trabajar a distancia. Son aparatos que ni siquiera la gente de la aduana conoce, nada más ve cosas así con computadoras. Ve a ver que la abuela del perro, a ver si trae algo. Ah, no. Ya, son fierros, Vámonos. que pasen. Y se hacen esas bases así. Por eso son bases que no tienen negociaciones formales, no hay tratados formales. En teoría el gobierno mexicano como tal no está dando permiso de que eso pase, ni siquiera está enterado, Ni siquiera está enterado, es lo que te veo. pero está pasando. Pero son cosas que se hacen pues, debajo de la frontera, ¿sí? Debajo de Así la es, frontera. como túnel de alguien que no quiero mencionar. Que no quiero mencionar, pero que acaban de agarrar a Julio César Chávez Jr. Así es. por culpa de él. Y cuando las que han cachado, porque el PG cachó algunas, no sé si supiste que se hizo noticia también de que sacó varios agentes de la CIA que estaban en México, y la justificación del gobierno gringo fue que estaban supuestamente investigando el narco. Y para que veas a ver si sí o si no. Porque luego ni siquiera la CIA directamente, son estos contratistas de JP Morgan. Y a ver, ¿cómo sabes? ¿Cómo sabes si son la CIA o no? Así es, pero bueno, en 2025 Estados Unidos ha designado áreas fronterizas como extensiones de bases militares. 3 bases principalmente, desde California hasta Texas. Hay un control aproximadamente de 600 kilómetros de frontera en Arizona y sanciones penales aumentadas por ingreso no autorizado, ¿no? Básicamente, Estados Unidos empezó desde el 2025, este año, con tu querido tío Trump. Mi querido Trump, que chingue a su madre. A huevo. Y pues básicamente ese güey designó bases en toda la frontera sur de Estados Unidos y las extendió. O sea, si tú ya pones un pie, así sacas el pie desde los barrotes de la barda, ya estás pisando una base militar estadounidense. Y eso incrementa las penas de, Así es, si te agarran. de ingreso. Exactamente. Pero pues claro. fíjate cuántos pasan y no los agarran. O sea, está pendejos. Pero mira, ¿qué te digo? Más pendejo que el Trump. Mexicano es muy vivo, la verdad, muy mañoso. Sí. Y mira, hay dos cosas. Hay lo que no existe oficialmente y lo que sí está documentado. Entre lo que no existe oficialmente en la zona de silencio lo que no existe son las bases secretas permanentes en la zona, instalaciones extraterrestres documentadas científicamente y centros de investigación militar clasificados, Mexicanos en el área. de mexicanos en el área. O sea, son operaciones del ejército mexicano. Ajá, no hay nada oficialmente ahí. Nada. O sea, oficialmente no hay nada ahí más que este Instituto de Ecología. Aunque todos sabemos que sí se registran estas cosas. Es lo que testigos refieren, ¿no? Así es. Y lo que pues sí está documentado es la operación temporal de 1970 con presencia militar estadounidense durante 28 días, un laboratorio científico legítimo, que es la estación de investigación del Instituto de Ecología, secretismo histórico, porque también eso está documentado, o sea, hay mucha información clasificada sobre el incidente de la Atena y sobre la zona, tanto del gobierno estadounidense como del gobierno mexicano, los dos tienen clasificados esos documentos, y pues los mitos perpetuados, ¿no? La confusión entre hechos científicos y pues la especulación popular, ¿no? Ahora yo te voy a hablar de algo que tal vez sea lo que más llame la atención de ese lugar. El fenómeno no humano.
Así es. La zona del silencio ha generado durante décadas reportes sobre fenómenos inexplicables que incluyen avistamientos de objetos voladores no identificados, que se pueden ser ovnis o incluso algunas bolas de fuego, brujas, les dicen. Brujas les dicen. Brujas les dicen algunos. Encuentros con seres extraños y apariciones de misteriosas bolas de fuego. Estos testimonios documentados desde la década de 1970 han convertido esta región del desierto mexicano en uno de los principales focos de actividad ufológica del país. Así es. Y hay testimonios recientes. Encontré testimonios recientes documentados. A ver, platícamelos. Ahí te va. Durante la Semana Santa de este año 2025, se registró uno de los avistamientos más documentados en la zona. El 18 de abril de 2025, testigos observaron 6 haces de luz que se proyectaban desde el suelo hacia el cielo sin explicación aparente. El fenómeno ocurrió a las 20 horas con 42 minutos cerca del centro de la Damiana y la laguna de Palomas. El cerro de la Damiana. De la Damiana. Ajá. El cerro. El cerro de la Damiana y la laguna de Palomas, donde testigos confirmaron que no existen asentamientos humanos ni infraestructura que pudiera emitir este tipo de iluminación. O sea, es la zona restringida donde en teoría nadie entra. Imagínate que ves, que a esa distancia puedes ver esos haces de luz saliendo. Era un rave, amigo. Sí, ¿no? Era el sonido de la changa. Era el sonido de la changa, como cuando vino aquí a Toluca. Ándale. Entre los testigos de este avistamiento se encontraba Benjamín Palacios Perches. Tú dirás, ¿quién es mi querido Benjamín Palacios Perches? Bueno, él es el director del complejo ecoturístico de la Zona del Silencio y declaró lo siguiente, y cito: es un espectáculo fuera de lo común. Ahí no hay nada que pueda generar este tipo de luces. Hemos pasado muchas noches aquí y nunca habíamos visto algo así. Así es. Benjamín Palacios Perches reportó su primer encuentro extraterrestre en 1955 cuando tenía 13 años. Durante un viaje nocturno desde el poblado de Escalón, una luz incandescente paralizó su vehículo y lo sumergió en un resplandor que, aunque pareció instantáneo, le robó 2 horas de memoria. Este evento marcó el inicio de su misión en documentar los fenómenos de la zona. Los avistamientos de luces en forma de prisma que coinciden con objetos voladores no identificados han sido reportados consistentemente. Los testigos describen luces extrañas flotando en el cielo nocturno, acompañadas de una extraña energía que impregna la región. Así es. Inclusive hay objetos fotografiados de esa zona. En diciembre de 2024 se captó un presunto ovni sobrevolando la zona del silencio, con imágenes compartidas en redes sociales por Ross Cantú. Estos avistamientos contemporáneos continúan alimentando el interés en la zona como punto de contacto extraterrestre. Y no nada más ha habido avistamientos de naves o halos de luz o rayos de energía. Así es. También ha habido encuentros con seres extraños, o sea, encuentros cercanos del tercer tipo. Así es. Te voy a platicar del caso de Ernesto y Josefina Díaz, que se registró en el año de 1975. De los primeros registrados ahí. 5 años después de que pasara lo del incidente de la tele. El 13 de octubre de 1975, Ernesto y Josefina protagonizaron el encuentro más documentado con seres extraños en la zona. La pareja se dirigía a recolectar fósiles y rocas cuando fueron sorprendidos por una tormenta que anegó el terreno, atascando su vehículo pick-up. Durante el intento de liberación del vehículo, 2 seres muy altos, con chubasqueros amarillos, impermeables básicamente, se acercaron para ayudarlos. Los testigos describieron que estos seres tenían una estatura extraordinaria. Dicen que medían casi 3 metros. Órale. Vestían impermeables de color amarillo claro, portaban un triángulo con un círculo en medio en la frente y empujaron el vehículo con facilidad sobrehumana, como si fuera una caja de cartón. Así lo describió Josefina. O sea que ellos no podían desatascar la pick-up y estos vatos, haz de cuenta que así, ¡pum!, llegaron. Y desaparecieron misteriosamente. Cuando Ernesto, le sacan la camioneta con ellos arriba, lo sacan a donde ya podían avanzar, se bajan para agradecerles. ¿Qué pasó, mi jefe? A decirle cuánto le debo. ¿Cuánto le debo? Le invito un chesco, lo que sea. Me pongo a mano. Y ya no estaba. Que inclusive todavía Ernesto dice que camina como medio kilómetro casi para todos lados, porque le tiraron un parote y no estaba. Durante el intento de liberación del vehículo, 2 seres, eso ya lo dijiste tú, perdónenme. Otros de los encuentros documentados son el de Rubén López, que era transportista de leche. Saca tus conclusiones.
De Zacazonapa. Reportó el 15 de octubre de 1975, 2 días después de lo sucedido, o sea, tiene mucho sentido. 2 días después de lo sucedido con Ernesto y Josefina, Rubén López reportó el avistamiento de un extraño grupo de hombrecillos, contrario a lo que reporta Ernesto. Ajá, o sea, como que querían confundirlos, ¿no? Ajá. Un grupo extraño de hombrecillos diminutos que desafiaban toda lógica. Estos seres fueron descritos como criaturas extrañas con formas diferentes y cambiantes. Así es. Y bueno, como hablábamos, el matrimonio Díaz Solís pues avistó este 13 de octubre también un ser que llevaba como una especie de sotana negra que flotaba en el viento. Estos encuentros han sido registrados y documentados por periodistas como Jaime Manzana y Santiago García. ¿Jaime Manzana no es Jaime Manzana? No, ese es otro periodista de allá. Ahí te va. Ahora vamos a hablar de los niños misteriosos, que también son situaciones que la gente reporta que se registran en esa zona del silencio. Investigadores han reportado la aparición de niños extraños que se materializan durante expediciones científicas. Estos menores aparecen cuando los investigadores están fotografiando fauna peligrosa como víboras de cascabel, mostrando un comportamiento que desafía explicaciones convencionales. Así es, y también hay bolas de fuego y pues fenómenos luminosos que muchos creen que son meteoritos, ¿no? Que allí es donde entra esta cuestión que muchos dicen, no, es que no hay un flujo de meteoritos irregular a otra parte del mundo, pero la gente ve caer cosas del cielo. O sea, ¿estás de acuerdo que la gente de ahí no te va a decir, ah, sí, es un meteorito? A eso te dicen que hay algo del cielo, no sé qué es, ¿no? Ajá. Incluso pudieran ser meteoritos o basura espacial o cosas. O algo más. Pues sí, esta zona experimenta una lluvia constante de pequeños meteoritos, por llamarlos de alguna manera, o micrometeoritos de hierro, que han ido también transformando las rocas en materiales magnéticos. Esta actividad celestial contribuye a la frecuente observación de bolas de fuego cruzando el cielo nocturno. Aunque los habitantes locales reportan que es posible que el magnetismo influya en la frecuencia con la que se pueden apreciar estrellas fugaces que caen hacia el desierto y se acercan tanto que parecen bolas de fuego. Así es. Y de todos estos incidentes, el evento de 1970 es el incidente más documentado. Ocurrió cuando los habitantes de poblados cercanos vieron una bola de fuego tras la caída del cohete Athena el 11 de julio de 1970. Los lugareños relacionaron inmediatamente este avistamiento con la llegada de los jinetes del apocalipsis, dando origen a muchas de las leyendas actuales. Sitúate en ese entonces, comunidad indígena, en el desierto, si ahorita son muy pocos, ahorita son imagínate entonces, hace mucho tiempo, 40 años, no, 50 años, 55 años, y ven que cae el Athena primero y luego viene una bola de fuego atrás como que a ver qué pasó, y pues la gente que lo único que conociera era misa, dijo ya, valió madre, los jinetes del apocalipsis. Faltan 5, vimos 2 caer. Así es. Uno de los incidentes más documentados también es que algunos testigos han reportado objetos como en forma de esfera de tamaño de un balón de fútbol que se adhieren a vehículos y motocicletas que transitan por la carretera perimetral de la zona. Estas esferas se mueven a la misma velocidad que los vehículos, van a la par, Ajá. mantienen dirección y altura constantes, no varía su movimiento y pueden aparecer individualmente o en pares. Estos siguen a los vehículos por distancias considerables. Incluso ha habido reportes de gente que huye despavoridamente de este tipo de eventos y que no saben qué fue lo que los estaba siguiendo. O sea, no pueden dar una explicación. ¿Cómo es posible que unos de la dicen nada... que son fantasmas, unos dicen que son brujas, unos dicen que son aliens, pero todos los describen igual, esferas de luz. Del tamaño de un balón de fútbol, ¿cuánto es de este tamaño? Y que van y... O sea, como que van pegados al carro, como si se pegaran y así van. Y como mucha si los gente estuvieran resguardando. Como pero si los mucha gente escoltaran dice de la que zona. esto que se considera la zona del silencio, los 12,000 kilómetros, que bueno, o sea, eso es como el diámetro. Básicamente la carretera pues no es uniforme, ¿no? Entonces muchos reportan que la carretera es como de 16 kilómetros, pero que empieza justo cuando empieza la zona del silencio y se van cuando justo termina la zona del silencio. Justamente en ese límite, ¿no? En ese umbral. ¿Cómo ves? Está bien denso, ¿no? O sea, es que es inexplicable que existan tantas cosas, fenómenos, ¿no?
en un solo espacio. Sí, como el rancho Skywalker, ¿no? Ándale. Y bueno, también hay una posición científica ante todo esto, ¿no? El doctor Carlos García Gutiérrez, geólogo mexicano, desmintió las afirmaciones sobre luces misteriosas, explicándolas como fenómenos ópticos llamados espejismos, frecuentes en los desiertos debido a la estratificación de las capas atmosféricas. Estos espejismos pueden hacer llegar las luces a gran distancia por la refracción de las ondas luminosas. Básicamente lo que dijo este compa es que eran reflejos, pero si se supone que no hay nada, ¿son reflejos de qué? ¿No? Sí. O sea, ¿qué se refleja en dónde? Si no hay algo que pudiera... como que quisieron agarrar un vato muy preparado de las mejores universidades de México a que le diera explicación a eso y fue así como de así. Aunque no te está realmente explicando nada. Es esto. Es esto y ya. Y ya, exactamente. Fíjate que los avistamientos muestran una concentración notable en octubre de 1975. Lo que sucedió con Josefina y Ernesto, lo que sucedió con Rubén, también se llama Rubén, ¿verdad? El que vendía leche. De esa casa, ¿no? De Zacatecas. Y bueno, esta concentración temporal sugiere eventos relacionados en condiciones atmosféricas específicas que favorecieron los avistamientos. Eso también tiene mucho sentido. O sea, el hecho de que 2 días después se presente un hecho no similar, pero que también llama la atención, puede tratarse de algo que sucedió en ese lapso de tiempo, en ese momento. Ahí te va. El tema es que eso, o sea, yo agarré esto porque es donde hay fuentes y hay documentos de que esto pasó. Estos son los casos. Pero hay muchos casos de gente diciendo lo mismo hasta la fecha. ¿Por qué crees que haya sido tan documentado en ese momento? ¿Cuánto tiempo se hizo esa supuesta base provisional por parte de Estados Unidos y JP Morgan? 28 días. Está dentro del rango que estaban ellos ahí, ¿no? Y que se pudo documentar todo un poquito más. No, porque esto fue en el 75. Y en el 70 fue cuando cayó... Pero entonces, es al punto al que voy. La base entonces no fue temporal, porque los documentos siguen estando ahí. Ok, entonces no se quedó 28 días como oficialmente se dice. Se supondría, Si ¿no? ya estás instalado ahí, si ya hiciste 12 kilómetros de ferrocarril. O sea, a mí se me hace ilógico hacer 12 kilómetros de ferrocarril para sacar un cohete. Sí, claro. Sí, entonces estuvieron más tiempo ahí. Eso es lo raro. Pero bueno, también hay pues como ubicaciones muy recurrentes, ¿no? En todos estos fenómenos. Digo, ya con documentos oficiales por parte también de expertos y de gente, porque hay que entender que en ese contexto de esos años de los 70s hubo muchos casos en la zona del silencio reportados, porque la gente todavía era así de que veía cosas inusuales y le hablaba a la policía, güey. Cosa que después ya no dejó de pasar, ¿no? Y más después de todo lo que pasó con el Díaz Ordaz y Echeverría, que ya nadie dejó de confiar todo el mundo en los policías, pues ya nadie le hablaba a la policía para reportar. Además, pues, la misma policía era así de, güey, o sea, ¿neta me está reportando eso? No, Déjame escribirlo en mi máquina de escribir invisible. Ajá, ándale, así de a jefe gordo. Y entonces, pues, empezó a pasar eso. Pero todo lo que hay de la gente, de lo que la gente dice, que le pasan cosas muy similares, es que los fenómenos se concentran principalmente en el Cerro de la Damiana y la laguna de Palomas, que están relativamente cercas, Rancho de San Ignacio, carreteras perimetrales de la zona y las áreas de alta actividad meteórica, que es la zona restringida donde no se puede pasar. Que la gente se sigue pasando alguna y reportan cosas. Y justamente hay testimonios de gente que se dedica al estudio de este tipo de fenómenos y el turismo sonero, ¿no? Que se dedican a eso. Los guías turísticos locales perpetúan relatos sobre numerosos testimonios de avistamientos de luces, rayos y objetos voladores. Sin embargo, los científicos de la Reserva de la Biosfera consideran que estos guías deforman los objetos científicos reales, los objetivos científicos reales de la investigación de la zona, con la intención, justamente, pues, de llamar la atención del para que haya turismo. Es que ahí es lo malo, porque agarran muchas de las historias que sí son reales, pero el tema de cómo las cuentan a los que van, pues ya no sabes qué tanto le exageran o no, porque quieren también turismo. Entonces eso lo vuelve todavía un poco más complejo. Como los guías de turista de Guanajuato. Ándale. Aquí es el Callejón del Beso.
Dicen que si no te besas, vas a... y así. Ajá, que si te besas ahí con tu pareja dura para siempre y luego te cobran 300 baros la foto, ¿no? Yo he visto mucha banda que sube a sus redes sociales el beso en el callejón del beso. Y 3 años después su divorcio, ¿no? 3 años después su divorcio, o terminan, o se les atraviesa una suripanta por ahí. Sí. Pasa. Así es. Y bueno, pues la zona del silencio pues continúa siendo un epicentro de actividad ufológica documentada, donde los testimonios de avistamientos de ovnis, encuentros con seres extraños y bolas de fuego se entrelazan con investigaciones científicas legítimas, creando un fenómeno cultural único que atrae tanto a investigadores serios como a buscadores de experiencias paranormales. Y hay algo también que, porque yo sé que mucha gente va a estar preguntándose, es que, ¿por qué yo veo videos más virales de otros lados? Porque, o sea, ya es tan recurrente lo que pasa en la zona del silencio, que ya nadie lo... que la gente ya no es así de, güey, no, pues, o sea, literalmente la gente que pasa ahí dice, si se te pegan bolas de fuego, tú no les hagas caso, no hacen nada. ¿Dice? Pues ya saben, sí, es algo normalizado. Así es. Algo normal. Pero imagínate, o sea, no se te hace raro que digas, ok, es algo que está pasando un chingo, que supuestamente no hay anomalías oficialmente, pero también te restringen el acceso. Como cuando vas a la casa de alguien y te escuchas ruidos, y no pasa nada, eso es normal. Aquí se abren y se cierran las puertas y las ventanas. No, sí, si te saluda una niña, nada más dile hola y se va. Y ya se va. Sí, normalizaron ese tipo de cosas, ¿no? Algo así pasa. En conclusión, mi querido Ray, más allá de los misterios de la zona del silencio, la zona del silencio se ha convertido en un atractivo turístico. Miles de personas visitan este lugar cada año, buscando experimentar las anomalías de ver bolas de fuego o simplemente sentir la energía del lugar. Es fascinante cómo un lugar tan enigmático puede generar un ecosistema turístico. Hay guías locales, complejos ecoturísticos, pero también esto ha traído sus propios desafíos. La popularidad puede llevar a la degradación del ecosistema. La reserva de la biosfera de Mapimí, donde se encuentra la zona del silencio, es un área protegida con flora y fauna muy particular, como la tortuga del bolsón, que está en peligro de extinción. Es importante que la gente que visite este lugar lo haga con entera responsabilidad, ¿no? Así es. ¿Y qué papel juega el internet y las redes sociales en la propagación de las leyendas y las teorías hoy en día? Pues antes eran relatos boca a boca, ahora son virales en cuestión de minutos, ¿no? Las redes sociales han amplificado exponencialmente estas historias y a veces sin el rigor o la verificación. Esto puede ser un arma de dos filos. Por un lado, aumentar el interés y la discusión del tema, y por el otro, puede difundir desinformación a una velocidad asombrosa, ¿no? Así es. Y es precisamente por eso que, pues como ustedes saben, gente, en nuestro podcast, la telaraña roja existe para tomar estas teorías, desmenuzarlas, ver todos los puntos de vista, ¿no? Como siempre lo hacemos, la explicación oficial, la explicación en teoría más lógica y lo que dice la demás gente, porque recuerden que nuestro objetivo pues es hacer que ustedes investiguen, mano, por su cuenta. Así que la zona del silencio, un simple lugar con anomalías geofísicas malinterpretadas o un sitio de encuentro para lo inexplicable. Pues sea lo que sea, es innegable que este rincón del desierto mexicano nos invita a cuestionar lo que sabemos y a mirar más allá de las explicaciones simples. Nuestro objetivo en la telaraña roja es precisamente ese: ofrecerles la mayor cantidad de hilos posibles para que ustedes, nuestra audiencia, los tejedores, puedan justamente tejer su propia conclusión. Como siempre les decimos, banda, investiguen, lean, escuchen a los testigos, pero sobre todo, piensen por sí mismos. La verdad rara vez es lineal. Queremos justamente saber su opinión, qué teoría es la que les parece más plausible sobre la zona del silencio y si han tenido de alguna forma una experiencia en ese lugar o conocen a alguien que sí lo haya hecho. Dejen su comentario, de verdad estaremos muy interesados en saber. Y lo estaremos leyendo en nuestros siguientes episodios. Como siempre, síganos en todas las redes sociales, banda. Y pues, ¿qué te pareció la zona del silencio? Me pareció un tema que ya me llamaba mucho la atención. No tenía yo mucho bagaje, sin embargo, el hecho de que se repitan y se repitan constantemente este tipo de fenómenos nos dice que algo está sucediendo ahí. No sabemos qué, pero algo sucede en esa región.
Y no solamente vienen científicos, han venido científicos de Estados Unidos, de muchas partes del científicos mexicanos, de muchas partes del mundo han llegado a buscar qué es lo que se trata, qué pasa en estos 12,000 kilómetros cuadrados. Y curiosamente hay registros de que hay investigadores científicos de otras partes del mundo que el mismo gobierno mexicano les dice, o sea, sí, puedes investigar, pero no puedes hacer pública tu investigación. Órale. Y va muy de la mano, si lo piensas lógicamente, pues con que esté restringida la zona, ¿no? O sea, es lo que a mí lo que me costó más trabajo de esta investigación es, estuve busque y busque por todos lados, ok, por todos lados me bombardeas de información diciendo, no, esto no es nada anormal, no hay anomalías, todo está bien, y entonces, ¿por qué me restringes la zona, no? Lo que hablábamos en Acámbaro, ¿no? Y que salen embarrados los mismos cabrones, ¿no? Es la misma gente. La misma pinche nido de mierda, güey. Y embarrado ahí, güey. Pues mis queridos tejedores, les dijimos, ¿verdad? Nuestros queridísimos tejedores, muchas gracias. Hemos llegado al final de esta edición de La Telaraña Roja. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Me encuentran como Rayo-Rojas o Rayócrates88. A mí me encuentran como José-Coahuila en Instagram, Facebook y TikTok. Y a nosotros nos encuentran también en todos lados como @La Telaraña Roja. @La Telaraña Roja. Recuerden que pueden ver el contenido en YouTube o escucharnos en Spotify mientras van conduciendo o haciendo ejercicio o quieren hacer algo. Comenten, compartan, de verdad, los temas que manejamos muchas veces el algoritmo no nos va a permitir que lleguemos lejos, pero si ustedes hacen pues esta guerra contra las tecnologías, contra las élites, literalmente, si hacen esa guerra contra la desinformación, es activismo. Ese activismo de compartirnos, podemos llegar con más gente y que se dé cuenta qué tipo de personas están en todos lados, metidos en todo y controlan prácticamente nuestras vidas. Nos vemos la próxima semana. Recuerden, como todos los miércoles a las 8 de la noche en el canal de La Telaraña Roja. ¿Con qué canción de Mr. Freud nos vamos el día de hoy, mi querido Ray? La gente ha estado muy ¿Sí les ha gustado Mr. Freud? Vayan a seguir a Mr. Freud a sus redes sociales. Es una agrupación que en la que mi queridísimo Ray participa. Sí. Tienen letras propias, un par de covers. El otro mes hacemos videoclip. Y el otro mes hacemos videoclip. Entonces estén muy pendientes en sus redes sociales. Y nos vamos con... No me acuerdo cuál ya pusimos, pero alguna que no hayamos puesto. Escuchemos esta canción de Mr. Freud de Compartan Banda. Nos vemos la próxima semana. Denle like, no dislike, suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para ver más contenido como este. Bye. Perdóname por no mirarte. Es que mi mente se altera. Muchos clavos que encajarte, pero no encontraba la manera. Mi identidad en una crisis bastante trascendental. Hacerte con esta dor